La presentación, por favor. Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Ya, gracias. Bien, vamos entonces con taquiarritmias. Bien, las taquiarritmias es uno de los motivos más frecuentes por la que las personas van a la emergencia, ¿no? ¿Y cómo se traduce clínicamente la taquiarritmia? Generalmente el paciente les va a referir a ustedes que viene por palpitaciones, ¿no? Siento que el corazón me late más rápido, tiene la sensación que se le va a salir, ¿no? Esos tipos de expresiones generalmente son las primeras manifestaciones con las que llega a un paciente a la emergencia, en donde ustedes como internos o ya como médicos serumistas lo van a recibir, ¿no? Generalmente, este tipo de presentaciones, estas taquiarritmias, cuando un paciente tiene ya una cardiopatía estructural, tiene que ustedes despertar, digamos, mayor alerta. Es decir, si a mí me viene un paciente que ya tiene antecedentes de isquemia, ¿no? Que ya ha tenido infartos, es un paciente con una cardiopatía coronaria isquémica o tiene algún tipo de valvulopatía, ¿no? Ya tiene una cardiopatía estructural, una taquiarritmia suele ser mucho más riesgosa en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces ya sus alarmas tienen que estar mucho más encendidas, ¿no? De ahí que sea importante reconocer y tratar oportunamente las taquiarritmias. Ustedes cuando revisen sus textos van a encontrar, por eso les decía, el tema de arritmias y sobre todo el tema de taquiarritmias es muy complejo. Van a encontrar muchísimas clasificaciones, muchísimas formas de enfocar las taquiarritmias. Yo solamente hoy les voy a presentar digamos, las más frecuentes, ¿ya? No, si no, nos quedaríamos por lo menos un par de horas tratando de ver mecanismos, presentación, y para fines prácticos, y ustedes que están en formación, creo que lo más importante es que se lleven el conocimiento más concreto, de más utilidad. Para eso, vamos a clasificar a las taquiarritmias según si son con QRS estrecho o con QRS ancho, ¿ya? Esa es la clasificación en la que nosotros nos vamos a basar para ir enfocando. Cuando digo que el QRS es angosto o estrecho, ¿cuál es la medida que me permite decir estoy ante un QRS estrecho o angosto o estoy ante un QRS ancho? 120. ¿Quién? ¿Ya? ¿De cuánto a cuánto, doctor? ¿Está bien? Dijo un valor, solamente le escuché el valor final, pero ¿de cuánto a cuánto? ¿Hasta o hasta? No tengan miedo, no es nota, sino para que participen, para que estemos conversando un poco más, ¿no? Bueno, es generalmente entre 0,06 hasta 0,10, ¿no? A partir de 0,12 o 120 milisegundos, ya hablamos de QRS ancho, ¿no? A partir de 0,12 segundos, o sea, de 3 cuadrados pequeños a más, hablamos de un QRS ancho, ¿no? Y menos, desde 0,120, hablamos de QRS estrechos. Generalmente, el QRS estrecho corresponde a las taquiarritmias supraventriculares y las de QRS ancho generalmente corresponden a taquicardias ventriculares, ¿ya? Entonces, vámonos primero con el grupo de QRS estrecho, ¿ya? Que son las supraventriculares. Aquí yo les voy a presentar la taquicardia sinusal, fibrilación y flúter auricular, la taquicardia auricular multifocal y la taquicardia paroxística supraventricular. Eso es lo que vamos a tratar. Son, como le dije, yo he clasificado así, les quiero presentar porque me parece un poco lo más didáctico, pero si revisan van a encontrar distintos tipos. Entonces, dentro de estas taquiarritmias con QRS estrecho, ya hemos definido qué es un QRS estrecho, voy a su vez a subdividirlas en dos grupos, cuando tienen un RR regular o tienen intervalos RR irregulares. Dentro de las RR regulares voy a tener taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular y flúter auricular. Y dentro de las irregulares, fibrilación auricular y taquicardia auricular multifocal. ¿Ya?
Ahorita vamos a ir, no se preocupen, pero necesito que el cuadro lo tengan para que ustedes solos vayan llegando al diagnóstico. Primero vamos a hablar de la taquicardia sinusal. Hemos dicho que cuando yo veo un electro, lo primero que tengo que hacer es ver si está en ritmo sinusal o no, ¿no? Digo que está en ritmo sinusal si hay onda P delante de todos los complejos QRS y la onda P, los intervalos RR son regulares, o sea, tienen la misma distancia, y la presencia de la onda P negativa. ¿En qué derivada? ¿En qué derivada la onda P es negativa? A ver. En ABR, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, esas tres condiciones me dicen, pues, que estoy ante un ritmo sinusal, ¿no? Presencia de onda P, distancia entre intervalos RR regulares y onda P negativa en ABR, ¿no? Entonces, cuando tengo un electro y veo que la frecuencia está más de 100, ya digo que estoy ante una taquicardia. Eso es lo primero que tengo, ¿no? El electro más de 100 es una taquicardia. Lo segundo que tengo que ver es una taquicardia con QRS estrecho o QRS ancho. Para eso mido, ¿no? La amplitud del complejo QRS, ¿no? Y este es un QRS estrecho, tiene un cuadradito y medio, 0.06 segundos de ancho. Este es un QRS estrecho. Y lo tercero que tengo que ver es si el RR es regular, es decir, si las distancias entre los complejos RR, ¿no? Entre la distancia entre las ondas R, ¿no? Entre las ondas R es igual, es la misma. Y este tiene esas tres condiciones. Es decir, es una taquicardia porque va a más de 100, es QRS estrecho y tiene ritmo regular. Son las características de la taquicardia sinusal, ¿ya? La taquicardia sinusal tiene esas características. ¿Me constituye una emergencia? ¿Es algo que me debe preocupar? No, porque generalmente la taquicardia sinusal es producto de algo, generalmente puede ser anemia, trastorno hipertiroidismo, cuadros de sepsis, deshidratación que pueden conducir a una taquicardia sinusal. Yo controlo la patología de base, la fiebre, la anemia, y la taquicardia sinusal se va a controlar. Muy bien. Esa es la taquicardia sinusal. Ahora vamos con la taquicardia paroxística supraventricular, que hemos dicho, si ustedes recuerdan este cuadrito que les he puesto acá, vamos a ver a las taquiarritmias con QRS estrecho, con ritmo regular, ya hemos visto la taquicardia sinusal, ¿ya? Ahora vamos con la supraventricular. Igual, ven este electro, la frecuencia va a más de 100, el QRS es estrecho, el ritmo es regular, pero ¿qué es la diferencia de la taquicardia sinusal? Que no veo la onda P. No hay onda P visible, ¿ya? Por lo menos no puedo verla. No es que no exista, sino que la onda P no es visible por la frecuencia tan alta que alcanza la taquicardia supraventricular. Generalmente, la taquicardia supraventricular, la paroxística supraventricular, también conocida como TPSV, taquicardia paroxística supraventricular, va generalmente a frecuencias entre 140 y 250. Una taquicardia sinusal difícilmente pasa de 150. Entonces, la primera diferencia, miren esto, ¿no? Las dos son taquicardias, QRS estrecho, ritmo regular, pero ustedes aquí ven la onda P. En cambio, ustedes en la paroxística supraventricular, taquicardia, QRS estrecho, ritmo regular, pero no ven onda P. No ven onda P. Esa es la diferencia entre una sinusal y una paroxística supraventricular. Ahora, por eso le decía, yo no quiero ahondarme porque dentro de la taquicardia paroxística supraventricular van a haber taquicardias por reentrada, intranodal, en fin, pero no, solamente me voy a detener en las, digamos, en lo básico, ¿ya? Aquí tienen otra, paroxística supraventricular, y aquí sí se ve un poquito la onda P que está después del complejo QRS, le llamamos unas ondas P enterradas, pero se deben a la frecuencia. Miren acá, por ejemplo, esta va casi a
a casi 200 latidos por minuto, ¿no? Por eso la taquicardia paroxística supraventricular va a mucha más frecuencia que la taquicardia sinusal. Ahora nos vamos con otro tipo de taquiarritmia también, con QRS estrecho, que se llama el flúter auricular, ¿ya? Generalmente esta se produce por un marcapaso ectópico que está fuera del nodo sinusal. Ya hemos dicho que el nodo sinusal es el que o es el que genera el impulso, pero aquí hay un marcapasos llamados ectópicos, que son fuera del nodo sinusal, y en las que vamos a tener frecuencias auriculares, es decir, la onda P va a latir a una frecuencia generalmente que puede ser entre 240 hasta 360, y la frecuencia ventricular generalmente va a ser la mitad de la frecuencia auricular, ¿no? Pero hay una característica muy importante, miren esto, miren esta forma, ¿no? De estas ondas F, ¿ya? De estas ondas F, ¿ya? Que se denominan configuración en dientes de sierra, ¿no? O dientes de serrucho, miren. Y es típico del flúter auricular, ¿ya? Del flúter auricular. Es regular, ¿no? Si ustedes toman las distancias aquí, es QRS estrecho, es regular, pero tiene presencias de ondas en dientes de sierra. Entonces, aquí tienen otro ejemplo, miren, ¿no? Una taquiarritmia con dientes en ondas de sierra. Acá tienen otro ejemplo, miren cómo se presenta. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de taquiarritmias podemos agruparnos en esta primera división que vimos en la gráfica, ¿no? Permítanme volver un poquito para ubicarlos, ¿no? Tengo una taquicardia, primero que tengo que ver si es QRS estrecho o QRS ancho. Si es QRS estrecho, veo si es de ritmo, si los intervalos son regulares. Si son regulares, si veo onda P, es una taquicardia sinusal. Si no veo onda P, es una taquicardia paroxística supraventricular. Y si veo ondas en dientes de sierra, es un flúter auricular, ¿ya? Entonces, más o menos, ustedes siguen este orden, este algoritmo, y les va a servir un poquito para diagnosticar con más facilidad su taquiarritmia. Ahora nos vamos con las que no son RR regular, sino que son RR irregular, ¿ya? Nos vamos con las de ritmo irregular. Y la primera que tenemos es la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular también es una arritmia que se presenta por que se producen el latido en múltiples focos ectópicos auriculares. Y generalmente va a tener, miren ustedes, esta tiene un ritmo irregular y no va a haber ondas P. Miren, la distancia aquí entre R y R, aquí es más o menos similar, pero miren, acá se acorta, aquí se alarga, aquí se vuelve a cortar, se vuelve a alargar, se acorta, se alarga, ¿no? Y no ven ondas P. Entonces, esa es una fibrilación auricular, es una taquiarritmia con QRS estrecho, pero ritmo irregular y no veo ondas P. Recuerden que la fibrilación auricular está asociada a ¿qué valvulopatía? ¿En qué valvulopatías pueden encontrar fibrilación auricular? Insuficiencia mitral, doctor. Así es, ¿no? En las valvulopatías mitrales, muy bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer con un paciente con fibrilación auricular? ¿Con qué lo tratan? Ablación. Ya, es una medida cuando ya no responde al tratamiento médico, pero médicamente, ¿cómo controlan? Generalmente con un betabloqueante, y algo muy importante, que tienen que hacer con un paciente con fibrilación auricular. La cardioversión. Bueno, es un tratamiento también, digamos, es una opción, pero algo que no deben dejar de hacer en pacientes con fibrilación auricular es anticoagularlo. Recuerden que la fibrilación auricular puede desencadenar un fenómeno cardioembólico y provocar generalmente un ACV. Por eso estos pacientes con fibrilación auricular o los pacientes con fibrilación auricular, por este ritmo caótico que tienen, por este ritmo irregular, van a presentar
alteraciones en el llenado y en expulsión, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes tienen que quedar anticoagulados para prevenir fenómenos cardioembólicos, ¿ah? No se olviden de eso. Acá tienen la comparación de un trazado en ritmo sinusal con un trazado en fibrilación auricular, ¿no? En ritmo sinusal normal, ondas P, complejos QRS regulares, y miren abajo cómo se presenta la fibrilación auricular. Y finalmente nos vamos a la taquicardia auricular multifocal, ¿ya? La taquicardia auricular multifocal, como lo dice su nombre, es una taquicardia que se produce porque en las aurículas disparan o se generan múltiples focos de donde se va generando el impulso, ¿no? Y como son múltiples focos, la forma de la onda P va a tener variaciones. Miren ustedes, no es igual, inclusive pueden aparecer ondas P invertidas. Y las distancias RR son también irregulares, son variables, ¿ya? A diferencia de la fibrilación auricular, aquí se ve onda P, pero la onda P tiene distintas morfologías porque se producen de distintos focos ectópicos, ¿ya? Se producen de distintos focos ectópicos. Entonces, la taquicardia auricular multifocal tiene esa característica, ¿ya? Entonces, vamos a volver a nuestro cuadrito para que ustedes se ubiquen, ¿no? Entonces, tengo una taquicardia que determino si tienen QRS estrecho. Si tiene QRS estrecho, yo tengo que ver si es regular el RR o si es irregular. Si es regular y tiene onda P, taquicardia sinusal. Si no tiene onda P, es una taquicardia paroxística supraventricular. Y si tiene ondas ascendientes de serrucho, es flúter auricular. Si el ritmo es irregular y no veo ondas P, es fibrilación auricular. Y si veo ondas P de distintas características, de distintas morfologías, es una taquicardia auricular multifocal, ¿ya? Desde el punto de vista de tratamiento, la taquicardia sinusal, ¿qué tengo que hacer? Ver la causa de fondo, si es fiebre, si es anemia, en fin, con eso va, digamos, a revertir. La taquicardia paroxística supraventricular generalmente es una de las que se presenta con la manifestación de palpitaciones, ¿no? Se presenta generalmente con frecuencias entre 180, ¿no? Más de 160 hasta 250, en promedio 180, ¿no? Y generalmente hay que hacer maniobras vagales primero, si el paciente está estable hemodinámicamente, ¿ya? Si el paciente está estable, si es un paciente con buena presión, está lúcido, ¿no? No hay alteraciones del estado de conciencia, no hay signos de bajo gasto, es un paciente estable en el que yo le puedo hacer maniobras vagales para él. Si no responde a las maniobras vagales, si no logro controlar la frecuencia cardíaca, la arritmia con esto, tengo que pasar a ponerle adenosina endovenosa, que es el fármaco, digamos, de elección para las taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿no? Y de esa manera el paciente va a revertir la TPSB. Pero ojo, por favor, cuando apliquen cualquier antiarrítmico, tiene que ser con un monitor, ¿ya? Con un monitor, sobre todo la adenosina, porque el paciente entra en lo que le llamamos una pausa sinusal, ¿ya? O digamos, entra en una suerte de asistolia, ¿no? Y inmediatamente revierte, digamos, nuevamente a ritmo, perdón, entra en una pausa y nuevamente ya entra a una frecuencia cardíaca adecuada, ¿ya? Entonces, la administración de cualquier antiarrítmico siempre es bajo monitor, ¿ya? Siempre se monitoriza. Entonces, la taquicardia paroxística supraventricular, si está estable el paciente, maniobras vagales y luego adenosina endovenosa, ¿no? Y después, para el caso de fibrilación auricular, en tratamiento crónico, porque la fibrilación auricular es persistente, digamos, ¿no? Lo que se llama una fibrilación auricular persistente, ¿no? O permanente, digamos, en este tipo de pacientes crónicos, el control generalmente puede ser con un beta bloqueante, ¿no? Tipo bisoprolol, y el paciente tiene que quedar anticoagulado, ¿ya? No se olviden, pacientes con fibrilación auricular. Los otros pacientes también pueden responder bien a la terapia con beta bloqueantes en los tratamientos, digamos, que no sean de emergencia.
porque ahora vamos a ver qué es lo que debemos hacer cuando un paciente no está estable, está inestable hemodinámicamente, ¿ya? Entonces hemos visto lo que son taquiarritmias con QRS estrecho, ahora nos vamos a aquí está el algoritmo. Es muy importante que ante cualquier taquiarritmia, sea QRS estrecho, sea QRS ancho, como ustedes han visto, lo primero que tenemos que evaluar es el estado hemodinámico del paciente, no se olviden de eso, ¿ya? Si el paciente está inestable, miren ustedes, ya no hay opción a terapia farmacológica, hay que ir a una cardioversión, ¿ya? Hay que cardiovertir al paciente, ¿ya? Si el paciente está estable hemodinámicamente, puedo ir a maniobras vagales y luego la administración de adenosina, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ante taquiarritmias con QRS estrecho. Pero esta condición de la estabilidad hemodinámica es tanto para taquiarritmias con QRS estrecho como QRS ancho, como vamos a ver más adelante. Vamos a ir con taquiarritmias de QRS ancho. Wow. En las taquiarritmias con QRS ancho son generalmente taquiarritmias de mayor gravedad, ¿ya? Las taquiarritmias con QRS ancho se dividen en dos grupos, ¿ya? Uno es la taquicardia ventricular y otra es la taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Pero, para efectos prácticos, miren ustedes la proporción en la presentación. 90% son taquicardias ventriculares de las taquiarritmias con QRS ancho y 10% únicamente son taquicardias supraventriculares con conducción aberrante. Yo puedo distinguir, hacer un diagnóstico diferencial entre estas dos, sí, sí lo puedo hacer. Tengo que aplicar lo que se llaman los criterios de Brugada para esto, ¿ya? Pero, para fines prácticos, para los fines prácticos, que ustedes están en una emergencia, que ustedes están en una situación en la que tienen que definir rápidamente, ustedes todas las taquiarritmias con QRS ancho lo van a tratar como una taquicardia ventricular, ¿ya? Y eso está establecido así. En cardiología se dice toda taquiarritmia con QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario, porque la probabilidad es 90%, ¿ya? La gran mayoría de taquiarritmias con QRS ancho es taquicardia ventricular. Y en la emergencia hay que actuar rápido y entonces la cuestión del diagnóstico diferencial va a quedar un poquito, digamos, ya el diagnóstico más fino queda para después, ¿ya? Lo importante es actuar lo más pronto posible y en base a la estabilidad del paciente, a la estabilidad hemodinámica, dar el tratamiento. Vamos a hablar de las taquicardias con QRS ancho, ¿ya? Las taquicardias con QRS ancho pueden ser monomórficas, polimórficas, por la morfología, ¿no? Por la forma del complejo, y puede ser no sostenida o sostenida según la duración, ¿no? Si es no sostenida, es una duración, una taquiarritmia con QRS ancho menor de 30 segundos, o si es sostenida, una duración mayor de 30 segundos. También hay no digamos que es un tipo de taquicardia, digamos, con QRS ancho, porque aquí en la fibrilación ventricular ustedes van a ver que no se pueden identificar ondas, pero la he considerado aquí por la importancia que tiene, porque esta fibrilación ventricular es la causa generalmente mayor de muerte en los pacientes por parada cardíaca, ¿no? Y que generalmente es la que, digamos, la arritmia más fatal que puede haber, ¿no? La fibrilación ventricular. Vamos a hablar de las taquicardias ventriculares, que ya hemos dicho que para efectos prácticos tenemos que considerarlas las taquiarritmias con QRS ancho como taquicardias ventriculares. ¿Por qué? Porque la taquicardia ventricular es la más común. Ya hemos visto que es 90% de las taquiarritmias con QRS ancho es de alta mortalidad. Entonces, debemos sospechar en toda taquiarritmia con QRS ancho que es una taquicardia ventricular. Generalmente tenemos, como decíamos al inicio, tenemos que tener mucho cuidado cuando hay taquiarritmias en pacientes ya con antecedentes de isquemia miocárdica, valvulopatías, algún tipo de cardiopatía congénita o en alteraciones electrolíticas severas, como pueden ser pues hiperpotasemia, hipopotasemia, ¿no? Que nos pueden conducir a algún tipo de
de taquicardias, ¿no? Las taquicardias ventriculares monomórficas generalmente son originadas por circuitos de reentrada normales. Como le dije, no he querido especificar en el mecanismo de arritmia porque es un tema bastante complejo y que nos demandaría un gran tiempo, ¿no? Y generalmente la polimórfica está causada, como vamos a ver, por anormalidades también de tipo electrolítico, algunos usos inclusive de algunos medicamentos que pueden condicionar el alargamiento del QT y una mayor predisposición a la aparición de taquicardias. Bueno, hemos dicho que por la morfología del complejo yo puedo tener taquicardias ventriculares monomórficas. Miren ustedes, esta es una taquicardia con QRS ancho, ¿no? A diferencia de todas las que vimos, QRS ancho, ¿no? Ritmo regular, va a una frecuencia más de 100, y esto es una taquicardia ventricular. Podríamos ir hacia un diagnóstico diferencial si se trata de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, sí, pero habría que aplicar algunos criterios que comprenden entre 5, es un algoritmo que comprende entre 5 o 6 pasos, pero para fines prácticos vamos a considerar, como les dije, a todas como taquicardias ventriculares, como taquicardias ventriculares. Esta es una monomórfica, aquí tienen ustedes una taquicardia polimórfica, miren ustedes la variedad de los complejos QRS, todas son distintas maneras, e inclusive dentro de esas taquicardias ventriculares polimórficas hay una que se llama la torcida de punta, ¿no? Torsada de punta, bueno, si alguien sabe francés le va a salir mucho más bonita la pronunciación, pero generalmente la conocemos como la torcida de punta, que también es un tipo de taquicardia polimórfica y que está muy asociada a trastornos electrolíticos, ¿ya? Entonces, es una forma de presentación. Acá tienen otras presentaciones de taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Y esta es la que yo les decía que es el evento más peligroso, que es la fibrilación ventricular, ¿no? Acá ustedes no van a encontrar ondas P ni complejos QRS, es un ritmo caótico, desordenado, y esta es una arritmia desgraciadamente fatal. La única forma de sacar a un paciente de esta condición es desfibrilando, desfibrilando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el impulso eléctrico se ha generado en múltiples focos ectópicos, ¿no? En el ventrículo. Realmente el sustrato isquémico va a permitir que los focos ectópicos de los ventrículos puedan producir un ritmo completamente, como ustedes ven, caótico y desorganizado. Entonces, cuando ustedes desfibrilan, lo que tratan es de eliminar ese foco ectópico y tratar de restablecer que se reinicie el latido cardíaco, ¿no? El paciente entra aquí en un periodo, cuando ustedes desfibrilan, ¿no? Tratan de eliminar todos estos focos ectópicos, el paciente entra en asistolia y luego trata de nuevamente comandar o volver a tomar el mando el nodo sinusal y restablecer, digamos, las frecuencias, el ritmo cardíaco adecuado, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la mayoría de pacientes cuando tienen una fibrilación ventricular, sobre todo si es un evento extrahospitalario, ven pues mucha gente, algunos casos de gente que pum, queda tendida sobre la vereda, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la tasa de mortalidad cuando se presenta esta arritmia fuera del hospital es altísima, ¿no? Casi el 80-90% de la gente que sufre esto fuera del hospital muere, ¿no? Porque es una arritmia letal. Bien. Aquí tienen el algoritmo de tratamiento con QRS ancho y vuelvo a insistir en lo mismo, por favor. Si el paciente está inestable, tenga una taquiarritmia con QRS ancho o estrecho, si está inestable, es decir, un paciente hipotenso con alteración del estado de conciencia, signos de bajo gasto, manifestación cardiológica de angina o insuficiencia cardíaca, este paciente tiene que ir hacia una cardioversión. Si el paciente está en fibrilación ventricular y da una desfibrilación, si el paciente está estable, podemos, en los casos con taquiarritmia, hay un fármaco que se los recomiendo, que es la amiodarona. La amiodarona es uno de los fármacos antiarrítmicos, así como hay antibióticos de amplio espectro, a la amiodarona se la conoce como el antiarrítmico de amplio espectro. Cubre casi todas las arritmias, a excepción de la taquicardia paroxística supraventricular, donde la adenosina es definitivamente muy superior. Pero si ustedes tienen
digamos, y esto no les va a faltar en sus puestos de salud, en ustedes vayan a trabajar en los primeros niveles de atención a amiodarona, pueden, digamos, es un fármaco bastante eficaz en el control, sobre todo en las situaciones de urgencia o emergencia en arritmia. Pero no se olviden, por favor, lo primero, evaluar la condición hemodinámica del paciente. Bueno, acá tienen algunos fármacos ya un poquito más detallados, ¿no? Con las dosis respectivas para que ustedes puedan revisar, pero como le digo, lo más importante es determinar la condición hemodinámica del paciente y luego entrar ya al tratamiento. Hay otro tipo también de tratamientos, digamos, en el caso de arritmia, ahí una de sus compañeras nos habló de la ablación, ¿no? Que es una opción de tratamiento si los fármacos antiarrítmicos no han sido eficientes para el control, y también el uso de de cardiodefibriladores implantables para el tema de aquellos pacientes en los que sobrevivieron a una parada cardíaca o que tienen un alto riesgo de muerte súbita. Para eso hay unos scores o predictores de muerte súbita. Desgraciadamente el costo de este dispositivo es bastante alto, con casi $30.000 que cuesta el cardiodefibrilador, y desgraciadamente por el alto costo generalmente no se, digamos, está muy limitado su implante, ¿no? Ustedes cuando lean de repente literatura digamos, europea, van a ver, o Estados Unidos, van a ver pues que las indicaciones son muy específicas y inclusive se utiliza en los casos de pacientes con alta probabilidad de muerte súbita cardíaca por una serie de motivos, ¿no? Entonces se le coloca. Aquí, desgraciadamente, muchas veces no se usa en el tema de prevención primaria, sino ya cuando el paciente ha tenido algún evento del que ha podido ser resucitado. Hay condiciones que asocian a taquiarritmias, hipertiroidismo, cardiopatías estructurales, ya hemos dicho, algún tipo de ingesta o drogas, sobredosis de drogas como cocaína, normalidades electrolíticas como hipopotasemia, hemoglucemia, ¿no? Que pueden llevar a una condición taquiarritmia. No se olviden que lo primero es evaluar la estabilidad del paciente. Si el paciente está inestable, tenemos que ir a cardioversión eléctrica. En el caso de las taquicardias supraventriculares, ya hemos expresado en la TPCB, si el paciente está estable hemodinámicamente, maniobra vagal y luego adenosina, ¿no? Y en el manejo de toda taquicardia con QRS ancho, debemos considerarla como una taquicardia ventricular, ¿no? Recordar que el principal mecanismo de producción de taquiarritmias es un fenómeno de reentrada. Como le digo, no hemos ahondado mucho en el tema del mecanismo, pero digamos, es bueno que recuerden eso. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a empezar con las bradiarritmias, ¿no? Pero primero mencionaremos lo que es una bradicardia, ¿no? La bradicardia es una alteración del ritmo cardíaco en la que vamos a encontrar una frecuencia cardíaca lenta, inferior a 60 latidos por minuto, ¿no? La frecuencia normal, digamos, está comprendida entre 60 y 100 latidos. Una caída en menos de 60 nos coloca ya en una situación de bradicardia, y una frecuencia mayor de 100 en una taquicardia, ¿no? Es lo que básicamente conocemos. Las bradiarritmias patológicas provocan reducción del gasto cardíaco. Recuerden que cuando hablamos de gasto cardíaco, dentro de las variables que intervienen en el gasto cardíaco están el volumen latido, ¿no? O volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca cae, va a caer el gasto cardíaco, ¿no? Y cuando la caída de este gasto cardíaco, producto de una caída de la frecuencia cardíaca, es muy marcada, puede llevar al paciente a una inestabilidad hemodinámica, y generalmente el paciente puede terminar en el síncope, que es la manifestación más común, o también puede presentar otras sintomatologías de bajo gasto, como puede ser los mareos o la disnea. También las bradiarritmias pueden estar asociadas a anormalidades intrínsecas que pueden ser generadas por el uso de medicamentos. Recuerden, ya ustedes han llevado su curso de farmacología, que hay ciertos fármacos que actúan a distintos niveles y tienen una influencia sobre la frecuencia cardíaca, ¿no? Hablemos de los beta bloqueantes o los calcio antagonistas tipo verapamil o diltiazem, ¿no? Que pueden originar
la presencia de bradicardias, ¿no? También algún tipo de desorden electrolíticos, trastornos electrolíticos que pueden llevar a disminución de la frecuencia cardíaca y algún tipo de enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, todo el cortejo de bradiarritmias está, pues, digamos, enmarcado dentro de múltiples patologías, muchas de ellas no necesariamente cardíacas y finalmente también pueden estar asociadas a consumo de medicamentos. Las bradiarritmias se deben a alteraciones en el nodo sinusal, en el nodo aurículo-ventricular o en el sistema de conducción por debajo del haz de His. Y eso es importante porque lo vamos a ir detallando conforme avancemos en la reunión. La etiología generalmente de las bradiarritmias está debida en gran parte a la degeneración del sistema de conducción y de las células de marcapaso, lo que nosotros llamamos la enfermedad del nodo, ¿ya? Cuando las células del marcapaso disfuncionan y pierden la capacidad de generar el impulso cardíaco, a eso le llamamos la presencia de la enfermedad del nodo, ¿no? Entonces, generalmente, como vamos a ver, está asociada a fibrosis, ¿no? El nodo sinusal se fibrosa, envejece, y al envejecer o fibrosarse pierde la capacidad de generar el impulso eléctrico. Entonces, una de las principales causas de las bradiarritmias está en el envejecimiento o en la presencia de fibrosis del nodo sinusal. También pueden presentarse bradiarritmias del tipo de bloqueos, que vamos a ver más adelante, en el contexto de una cardiopatía isquémica, de un síndrome coronario agudo, si es que se compromete alguna de las ramas de las arterias que dan circulación al nodo sinusal, ¿no? O al nodo aurículo-ventricular, cuando hay un compromiso de esas arterias, ¿no? También en los casos de hipotiroidismo, hipotermia, algún tipo de enfermedad como de Chagas que puede afectar el sistema de conducción eléctrico y de lo que habíamos dicho antes, algún tipo de medicación. Vamos a enfocarnos un poquito en el tema de las bradiarritmias. Permítame un momentito. Creo que ya, ahora sí pasó la diapositiva. En el caso de las bradiarritmias, habíamos dicho que gran parte están explicadas por la enfermedad del nodo sinusal, es decir, que existe un problema en la generación del impulso. Ya hemos dicho que una de las principales causas es la, digamos, fibrosis, ¿no? O una enfermedad degenerativa del nodo sinusal que le quita la capacidad de generar el impulso. Pero muchas veces las bradiarritmias no están necesariamente en la enfermedad del nodo sinusal, sino que puede tratarse de lo que nosotros llamamos los bloqueos auriculoventriculares. Es decir, el impulso se genera normalmente en el nodo sinusal, pero no se conduce a los ventrículos porque la anomalía no está en el nodo sinusal, sino está en el nodo auriculoventricular. Entonces tenemos que entender y diferenciar muy bien cuando hablemos de bradiarritmias si los trastornos se están produciendo en el nodo sinusal o en estructuras más inferiores como el nodo auriculoventricular. Entonces eso es lo primero que debemos comprender para poder identificar. Un momentito, por favor. Entonces, hemos dicho que las bradiarritmias pueden estar generadas por enfermedad del nodo o porque ahí en la enfermedad del nodo no se genera el impulso o porque el impulso sí se genera normalmente, pero no llega a ser, digamos, trasladado adecuadamente por el sistema de conducción, produciendo los llamados bloqueos auriculoventriculares. También vamos a ver que ante la ausencia de uno o más complejos QRS, es vital distinguir si se trata de una enfermedad del nodo sinusal, o sea, una pausa sinusal o un bloqueo auriculoventricular, en donde la onda P, que no se presenta una onda P que no se conduce a los ventrículos. Esto lo vamos a ver más claro con los electrocardiogramas que vamos a presentar.
Vamos a hablar primero de lo que es la bradicardia sinusal, ¿no? La bradicardia sinusal únicamente es un trastorno en donde vamos a encontrar una frecuencia cardíaca menor de 60, ¿no? Pero después todas las condiciones, vamos a encontrar un ritmo regular, ondas P y complejos QRS normales, la conducción de la onda P al complejo QRS es normal, y generalmente una bradicardia sinusal no suele tener significado patológico. Es decir, si yo encuentro a una persona que tenga una frecuencia cardíaca menor de 60, no necesariamente esa condición es anormal o patológica. Si es una persona joven o si es una persona que hace deportes, ¿no? Que tiene un sistema de entrenamiento, permanente, ¿no? Es un deportista, generalmente puede encontrar en ellos una bradicardia sinusal sin que eso signifique patología. La bradicardia sinusal me debe preocupar cuando encuentro algún tipo de sintomatología que hemos dicho que puede ser mareos, disnea o ya mucho más preocupante el tema del síncope. Entonces, bradicardia sinusal no es necesariamente una situación patológica o anormal, ¿no? Hay que ubicarnos dentro de qué contexto se da, ¿no? Bueno, ustedes recuerden que para hacer la medida de la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, simple y sencillamente cuentan el número de cuadrados pequeños que hay entre dos complejos QRS, ¿no? Como ustedes ven acá en esta gráfica, ¿no? Y dividen o mejor dicho, el numerador es una constante que es 1500 entre el número de cuadrados pequeños que encuentran entre dos complejos QRS y de esa manera les da la cifra de 42 de latidos, en este caso de frecuencia cardíaca. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Dos complejos QRS. Y ahí se cuenta el número de cuadrados pequeños y pueden sacar la frecuencia. Vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad del nodo, la disfunción sinusal. Decíamos de que es cuando la patología o el trastorno está en el nodo sinusal y no genera el impulso adecuadamente. ¿Qué vamos a presentar? Va a ver lo que se llama una incompetencia cronotrópica, es decir, la imposibilidad de mantener una frecuencia cardíaca adecuada. Pueden haber pausas o bloqueos sinoauriculares, no vamos a entrar más en el tema de pausas, más que en el de bloqueos. Y también la enfermedad del nodo se puede manifestar por una presentación que se llama la alternancia bradicardia-taquicardia, o también conocido como el síndrome taquibradi, ¿no? Taquicardia-bradicardia. Tenemos ahí algunos electros de ejemplo, ¿no? Y que nos manifiestan que hay una alteración o una disfunción a nivel del nodo sinusal. Aquí vamos a encontrar lo que ya habíamos visto, la pausa sinusal. Miren ustedes, habíamos dicho que para encontrar la frecuencia, ¿no?, cardíaca tomamos dos complejos QRS, ¿no? Y contábamos el número de cuadrados pequeños que hay, ¿no? ¿Cuánto vale un cuadrado pequeño en el electrocardiograma? ¿Cuánto vale un cuadrado pequeño en el electrocardiograma? ¿Perdón, doctora? 0.04. Muy bien, 0.04 segundos. Muy bien. Si tienen ese conocimiento, entonces van a entender que si yo mido cuántos cuadrados pequeños hay de aquí de entre dos complejos QRS, me van a dar aproximadamente 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, casi 100, ¿no? Casi 100 cuadraditos pequeños, ¿no? Entonces, si multiplico esos 100 por 0.04, aproximadamente me salen 4 segundos, ¿no? Miren, eso es lo que nosotros llamamos las pausas, ¿no? Las pausas cuando son más de 3 segundos ya son lo que nosotros llamamos pausas patológicas. En algunos contextos se van inclusive a decir que las pausas diurnas, o sea, si el paciente presenta una pausa diurna durante el día de más de 2.5 segundos, ya se considera como patológica, ¿no? Porque es la detención del latido cardíaco.
¿no? Es la detención del latido cardíaco durante más de 2.5 segundos o más de 3 segundos, donde el corazón deja de generar el impulso. Por eso es que se llama una pausa sinusal, porque ya, miren ustedes, el primer latido tiene una onda PEC, se genera normalmente, va el segundo latido aquí, se genera, y luego cae en una pausa que ya al ser más de 2.5 o más de 3 segundos constituye una pausa patológica para que nuevamente se reinicie el ritmo sinusal. ¿Ya? Pero este espacio que ustedes ven, si tiene un valor mayor de 3 segundos, nos dice que hay una pausa sinusal y eso está muy asociado a enfermedad o disfunción del nodo. Ya es una primera manifestación que el nodo sinusal se está enfermando, ¿no? Se está enfermando. Y eso clínicamente va a tener alguna repercusión. Ustedes van a tener, el paciente va a sentir mareo, va a sentir disnea, ¿no? Y si esto se prolonga o si el paciente es mucho más sensible a la disminución de la frecuencia cardíaca, le puede provocar hasta un síncope. Entonces, esta es una de las primeras manifestaciones de la enfermedad del nodo. La otra, habíamos dicho que es lo que nosotros llamamos el síndrome taquibradi o braditaqui. Miren ustedes, ¿no? El paciente viene con una frecuencia, en este caso inclusive es una arritmia, ¿no? Que es una fibrilación auricular, una FA, ¿no? Y de repente él hace una pausa y cae en una bradicardia, ¿no? Cae en una bradicardia. Y esto también es una manifestación donde hay alternancia de episodios de taquicardia con bradicardia, por eso es que se llama el síndrome taquibradi, que también es otra manifestación de la enfermedad del nodo sinusal. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad del nodo sinusal, hablamos de pausas sinusales o del síndrome taquibradi. Ahora vamos a ver la otra condición dentro de las bradiarritmias. Ya no es el problema que en la generación del impulso que se ve detenido por la presentación expresado como pausas o porque hay una disfunción del nodo que por momentos genera taquicardias y por momentos entra en bradicardia. No, ahora el problema ya no está en el nodo sinusal, sino está en estructuras más inferiores, como el nodo auriculoventricular, ¿no? O inclusive llegando hacia las ramificaciones ¿no? Entonces tenemos los bloqueos auriculoventriculares. Aquí el problema en el bloqueo auriculoventricular es el defecto en la conducción, es decir, en llevar el impulso de la aurícula al ventrículo. Los bloqueos pueden ser transitorios o permanentes. Puede ser transitorio si un paciente se ve afectado por un cuadro de isquemia, ¿no? El sistema de conducción se ve afectado por esa isquemia, presenta un bloqueo auriculoventricular y cuando se reperfunde, ya ustedes han hecho este manejo del síndrome coronario, ¿no? Muchas veces reperfundimos el sistema, ¿no? La arteria vuelve, digamos, a llevar fluido adecuadamente y entonces desaparece el bloqueo cuando es de carácter isquémico, ¿no? Entonces, a eso le podemos llamar un bloqueo transitorio o pueden ser los bloqueos de tipo permanente. También podemos apreciar algún tipo de bloqueo de condición fisiológica en algunos deportistas, ¿no? O en condiciones como puede ser durante el masaje, a la aplicación de un masaje de seno carotídeo. Aunque también, al igual que en la enfermedad del nodo, puede deberse a deterioro anatómico funcional, generalmente por fibrosis. Los bloqueos auriculoventriculares van a estar divididos en el bloqueo de primer grado, en el bloqueo de segundo grado y en el bloqueo de tercer grado. En el bloqueo de segundo grado hay una subdivisión que en tipo 1 o tipo 2, que es lo que vamos a ir analizando. Vamos a ir primero con el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. El bloqueo aurículo-ventricular de primer grado se va a caracterizar porque hay un ritmo regular, las ondas P y el complejo QRS son normales y lo que hay es un retraso en la conducción, ¿ya? O sea, no llega a ser, si bien es cierto, el nombre dice bloqueo, no hay una detención, o sea, no hay una interrupción en el traslado del impulso, sino simple y sencillamente un retraso en la conducción. ¿Se me escucha, por favor? Porque Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. me avisan, por favor. Ah, ya,
Gracias. No, me salió señal inestable, pensé que se había cortado. Entonces, el hallazgo más importante es que vamos a tener un intervalo PR aumentado. ¿Cuánto vale el intervalo PR normalmente? Porque si no saben el valor del PR normal, no van a poder saber cuánto es un bloqueo de primer grado. ¿Cuánto vale el intervalo PR? De 0,12 a 0,20 segundos. Tienen que saber, porque si no, no van a poder identificar un bloqueo de primer grado. El bloqueo de primer grado consiste en un alargamiento del intervalo PR que llega a medir más de 0,20, porque el valor normal es de 0,12 a 0,20. Ya hemos dicho que puede ser fisiológico, es asintomático, el paciente no va a tener, y generalmente el bloqueo de primer grado no es una emergencia, no requiere tratamiento, porque como les dije, no hay una interrupción en el impulso, lo que hay es un retraso únicamente en el impulso. Aquí tienen ustedes, miren, no sé si se ve el cursor, la flechita, estoy marcando, miren, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS. Es decir, todas las ondas P conducen complejos QRS. Por eso decíamos, y lo único que hay, si ustedes miden el intervalo PR, van a encontrar un PR alargado. Acá tiene 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 cuadrados pequeños, tiene más o menos 0,28 segundos. O sea, es un PR prolongado. El valor normal es de 0,12 a 0,20, ¿ya? Y aquí lo que tenemos es un PR alargado, ¿ya? Pero no hay un bloqueo, digamos, una interrupción del impulso. Todas las ondas P conducen complejos QRS. Lo que hay es un retraso, un alargamiento únicamente. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque ahora que pasamos a los bloqueos de segundo grado, ahí sí varía toda la situación. Ahora vamos a ver lo que son los bloqueos de segundo grado, también llamado Movitz-1 o tipo Wenckebach. En este bloqueo se caracteriza porque los impulsos desde la aurícula no se van a transmitir todos, no van a llegar a los ventrículos, ¿no? Y hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una de las ondas P no es conducida o aparecen ya ondas P bloqueadas, ¿ya? Generalmente todavía este bloqueo puede ser asintomático, pero ya de todas maneras su presencia nos debe poner un poco más en alerta, algo que no pasa en el bloqueo de primer grado, que como les dije, generalmente no es una emergencia, no requiere tratamiento y el paciente anda asintomático. Aquí tenemos el bloqueo de segundo grado, el Movitz-1. Miren, aquí por ejemplo ven una onda P que conduce al complejo QRS, otra onda P que conduce al complejo QRS, otra onda P que conduce al complejo QRS, pero aquí donde marca la flecha, miren, hay una onda P, pero ya no hay un complejo QRS. Después se reinicia nuevamente la serie, ¿no? Esta onda P nosotros le decimos que es una onda P que no conduce o una onda P bloqueada, ¿ya? Pero, ¿qué necesitamos hacer cuando encontramos una onda P que no conduce o una onda P bloqueada? Nos tenemos que ir a medir los intervalos PR que lo preceden a esta onda P, ¿no? Y vamos viendo, miren ustedes, que aquí se va existiendo un alargamiento progresivo en el valor del intervalo PR hasta que aparece la onda P que no conduce. Eso es típico del bloqueo de segundo grado tipo 1 o Movitz-1, es decir, va a aparecer ondas P que no conducen u ondas P bloqueadas que están precedidas de un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que aparece la onda P que no conduce. Eso es clave para el diagnóstico de bloqueo de segundo grado Movitz-1. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Aquí tienen la onda P que no conduce, ¿no? Una onda P que no conduce
y va precedida, miren ustedes, aquí el intervalo PR tiene aproximadamente un valor de 5 cuadrados pequeños, después se va alargando a 7, ¿no? Y después va llegando inclusive a 10, o perdón, a 12 cuadrados pequeños. O sea, se va alargando el PR hasta que aparece una onda P que no conduce. Eso es propio del bloqueo de segundo grado tipo 1. Ahora nos vamos con el bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVIX 2. Aquí el deterioro es más distal todavía al nodo auriculoventricular y aquí sí tenemos que tener ya mucho más cuidado porque este sí tiene un significado patológico y el bloqueo de segundo grado tipo 2 puede progresar hacia un bloqueo de tercer grado, que es lo que vamos a ver más adelante, que sí es mucho más grave, ¿ya? Aquí se va a distinguir que no hay un alargamiento del PR. Los valores del PR son fijos o constantes y como les dije, ya es un bloqueo en el que puede aparecer inestabilidad hemodinámica del paciente. Aquí miren, acá vemos una onda P bloqueada, no conduce al complejo QRS. Entonces nos vamos hacia el intervalo PR que la precede, y vamos a ver si tomamos aquí la medida. Miren, el PR tiene la misma medida que aquí, ¿no? Es un intervalo PR constante, fijo, ¿no? Aquí miren, aquí está la onda P que no conduce y los valores del PR son fijos o constantes, ¿no? Eso hace característico al bloqueo de segundo grado tipo 2, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, en el bloqueo de primer grado vamos a encontrar que todas las ondas P conducen complejos QRS y la única alteración que hay es que el intervalo PR está prolongado, dura más de 0,20 segundos, pero no hay ondas P que no conduzcan, todas conducen, lo que hay es un retraso en la conducción, más no propiamente un bloqueo, solamente hay un alargamiento del PR, o sea, un enlentecimiento en el traslado del impulso. En el bloqueo de segundo grado, tipo 1, ya comienzan a aparecer las ondas P bloqueadas o que no conducen, pero que van a estar precedidas de intervalos PR que se van alargando progresivamente hasta que aparece la onda P no conducida o bloqueada. Y en el segundo grado, tipo 2, van a haber ondas P que no conducen, ondas P bloqueadas, pero que están precedidas de intervalos PR fijos o constantes que tienen el mismo valor hasta que aparece la onda P que no conduce. Y eso es importante que ustedes puedan, digamos, definir. Acá tienen otro ejemplo, ¿no? Del bloqueo de segundo grado, ondas P o intervalos PR con valores fijos o constantes hasta que aparece una onda P que no conduce. Ahora nos vamos hacia las bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que sí es el más, digamos, digamos de más gravedad, el que nos trae más problemas, ¿no? Es el bloqueo en donde también se le conoce como disociación auriculoventricular. Miren, si ustedes comprenden, digamos, el nombre, ya prácticamente les va a dar toda la pista para poder identificarlo. Disociación auriculoventricular. Cuando hablamos disociación, ¿qué quiere decir? Que las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro. Están disociadas. Si nosotros vemos cualquier electro, cualquiera de los que hemos visto, ¿ya? Vamos a ver que las frecuencias auriculares y ventriculares son las mismas, ¿no? Si yo tomo la frecuencia del ventricular, la frecuencia auricular está dada por la onda P, ¿no? Y la frecuencia ventricular está dada por el complejo QRS, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos va a 60 latidos aproximadamente la frecuencia ventricular, ¿no? Y si ustedes toman la frecuencia auricular, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes, ¿no? 300 entre 5 va a 60 la aurícula. Es decir, el ventrículo, la aurícula va a 60 y el ventrículo va a 60. Esa es, digamos, la sincronía que tiene que haber entre aurícula y ventrículo. Pero van a ver ustedes ahora qué pasa con los bloqueos de tercer grado. Ay, perdón. Estaba yéndome.
En el bloqueo de tercer grado, lo que ustedes van a encontrar es una disociación auriculoventricular, ¿ya? Y se van a generar unos latidos de escape que después vamos a pasar a explicar. Pero primero nos vamos a enfocar en lo que es el bloqueo de tercer grado. Miren ustedes, aquí encuentran una onda P que no conduce al complejo QRS, acá ven otra onda P, no conduce, acá otra onda P, complejos QRS, y miren la frecuencia a la que va el ventrículo. Si nosotros tomáramos la frecuencia ventricular, diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entre 300 aproximadamente los ventrículos van a una frecuencia de 30 latidos. Y si yo tomo la frecuencia de las aurículas, es decir, la frecuencia de las ondas P, van a 300, 150, 100, 80, 83, como marca acá para ser más exactos. Es decir, las aurículas laten a 83 y los ventrículos van a 30. Por eso es que se llama disociación auriculoventricular, o vamos a encontrar más ondas P que complejos QRS. Eso es muy típico de los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran más ondas P que complejos QRS y esas ondas P van a una frecuencia completamente distinta de lo que es la onda, de la frecuencia ventricular, ustedes están ante un bloqueo de tercer grado. Aquí vamos a ver, permítanme avanzar nuevamente con... Aquí también pueden apreciar ustedes, ven, una frecuencia ventricular de casi 30, ¿no? Y la frecuencia auricular que va, pues, en más o menos 300, 150, 100, 75, más o menos 70, 60 y tantos latidos, ¿no? Entonces, hay lo que se llama la disociación auriculoventricular característica del bloqueo de tercer grado. Esto sí es una situación bastante grave, ¿no? Que lógicamente va a condicionar en el paciente que este paciente tenga síncope, tenga mareos, tenga signos de bajo gasto y que sí constituye su presencia una emergencia, ¿ya? Esto sí es motivo de una emergencia que tiene que ser prontamente atendida. Acá, sin embargo, el corazón es un órgano bastante noble y en este gráfico o en este cuadro lo que quiero decirles es para que ustedes vean, miren, cómo el corazón trata, si es que fallan las estructuras, va a tratar de evitar la parada cardíaca, ¿no? El corazón trata de evitar la parada cardíaca. Normalmente el corazón, hemos dicho que late al ritmo o a la frecuencia que marca el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, ¿no? Y generalmente va entre 60 o 90 latidos. Si el nodo sinusal envejece o pierde su capacidad de generar el impulso, toma el comando del nodo auriculoventricular, ¿no? Pero va a ir a frecuencias menores, ¿no? Entre 40 y 50 latidos, ¿no? Si esto fallara, van a ir tomando el mando estructuras cada vez más bajas en el sistema, más inferiores dentro del sistema de conducción. Es decir, es lo que nosotros llamamos los centros de escape o ritmos de escape, que también, tal como los conocemos, ¿no? ¿Qué son los ritmos de escape o centros de escape? Son centros accesorios con automatismo que normalmente no están activados porque el control lo tiene el nodo sinusal. El nodo sinusal al latir a una frecuencia mayor, digamos, entre comillas, anula, ¿no? A los centros inferiores. Pero cuando el nodo sinusal, que se encarga de generar los estímulos, sufre una enfermedad o se enlentece demasiado, ¿no? Entonces los centros auxiliares, como se dice, se activan y comienzan a generar el impulso para evitar la detención del corazón y produce lo que se llaman los latidos de escape o ritmos de escape. Hay dos tipos de latidos o ritmos de escape. El ritmo de escape nodal, que es cuando hay un QRS angosto, y los ritmos de escape hidroventricular cuando tenemos un QRS ancho, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un QRS angosto, ¿no? Se ve, y este es
generalmente de un ritmo de escape nodal, que hemos dicho porque tiene un QRS angosto. Y aquí, cuando ya tienen ustedes un QRS ancho, ¿no? Un QRS ancho, ya tenemos un ritmo de escape idioventricular, ¿no? Cuando las estructuras del centro de escape han tomado el mando, digamos, del impulso cardíaco. ¿Qué fármacos usamos en bradiarritmias? O sea, cuando tenemos una bradiarritmia, cuando tenemos algún tipo de bloqueo auriculoventricular o una bradicardia de tipo sintomática, ¿no? ¿Qué fármacos usamos? Aquí el fármaco más usado es la atropina, ¿ya? La atropina. No se olviden que pueden administrarla en pequeños, digamos, en dosis de 0,5 a 1 miligramo en forma endovenosa, pero recuerden, no deben pasar la dosis máxima que es 3 miligramos, ¿ya? A veces se ponen a poner que 1 miligramo, otro miligramo más hasta buscar respuesta, pero tienen que ir, digamos, contabilizando la dosis que le han puesto al paciente. No pueden exceder de 3 miligramos porque si no pueden producirse alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces, mucho cuidado con cuando administren atropina, no exceder de la dosis máxima de 3 miligramos, ¿ya? Luego tienen otras drogas que pueden ayudar en el tema de las bradiarritmias. La adrenalina o epinefrina es una también importante. Cuando no tengo respuesta a la atropina, puedo poner una infusión de adrenalina y eso ayuda bastante, ¿no? Son los fármacos que ustedes más van a tener a la mano, ¿ya? Cuando hagan pues su serum o de repente en alguna localidad un poquito alejada, en un centro de primer nivel de atención, son dos fármacos que nunca les va a faltar y con eso pueden estabilizar a un paciente dentro de una situación de una bradiarritmia, ¿no? Atropina y adrenalina. Acá les dejo los otros fármacos que también de repente no van a tener la facilidad de encontrarlos, pero bueno, es para su conocimiento, ¿no? También podemos tener lo que nosotros llamamos la estimulación transcutánea, que la hacemos con un ahora vamos a pasar a ver la figura para poder explicar. Aquí tienen este algoritmo que me parece importante, ¿no? Para que recuerden los fármacos, ¿no? Bradicardia persistente, un paciente con una bradicardia que puede estar hipotenso, con alteraciones del estado de conciencia, ¿no? Generalmente empezamos con atropina, pero recuerden, hasta una dosis máxima de 3 miligramos. Si el paciente no responde a atropina, mi otra opción es adrenalina, ¿no? En infusión, ¿no? Es un fármaco que me puede dar muy buen resultado hasta poder llevar a mi paciente, si es que no, normalmente si estoy en un centro de primer nivel de atención, no voy a tener a la mano lo que nosotros llamamos la posibilidad de un marcapaso transcutáneo. Va a tener que ser trasladado a un hospital donde puedan ustedes contar con un marcapaso transcutáneo, es decir, se le coloca sobre el pecho del paciente unos parches, ¿no? Y se hace una estimulación externa. Y entonces eso también ayuda a restablecer la frecuencia cardíaca. Pero, como les dije inicialmente, el probar con el tratamiento medicamentoso. Aquí tienen, ¿no? Cómo van a utilizar el marcapaso transcutáneo. Acá les dejo la figura con la explicación de vida, ¿no? Generalmente los equipos cuentan con este sistema de estimulación transcutánea y de esa manera buscamos estabilizar a aquel paciente con un compromiso severo hemodinámico por algún tipo de bradiarritmia. Otro examen, un examen importante en cardiología del que ya seguramente han hablado es el Holter, ¿no? Que en bradiarritmias tiene mucha utilidad para la detección de bradicardias, de la presencia de bloqueos auriculoventriculares, detección de pausas o detección de síndrome taquibradi, ¿no? Es muy útil este monitoreo de 24 horas. Muy bien, entonces recuerden que en el nodo sinusal, digamos, la enfermedad del nodo sinusal está más asociada a la presencia de la fibrosis, ¿no? Que va a afectar la capacidad del nodo sinusal de generar impulso.
Recuerden que el bloqueo de segundo grado tipo 2 puede progresar hacia un bloqueo de tercer grado, por eso es que ya tenemos que tener las alarmas encendidas y estar monitorizando a nuestros pacientes mediante Holter para ver si este bloqueo no progresa hacia un bloqueo de tercer grado. En la disfunción del nodo sinusal no hay una frecuencia cardíaca mínima establecida para recomendar un implante de marcapaso. Sí, el paciente ya es un paciente sintomático que les hace síncopes a repetición, que tiene disnea, en fin, no hay una frecuencia cardíaca mínima establecida en un paciente ya con una enfermedad del nodo para ponerle un marcapaso. Simple y sencillamente manda la clínica, ¿ya? Recuerden que el tratamiento definitivo para un bloqueo de tercer grado es el implante de marcapasos. No hay otra alternativa terapéutica, farmacológica frente a un bloqueo de tercer grado. La única solución es el implante del marcapaso.